Hola, muy buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidos a este espacio de diálogo sobre educación artística. Ayer estuvimos con Alan Reale y Lito Celis, el guitarrista Alan Reale de los Jaivas, y esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Un hermoso momento donde pudimos también escuchar los grandes solos de esta guitarra eléctrica en los Jaivas, y también en un bello momento y emotivo donde pudimos escuchar las grabaciones con el Gato Alquinta. Hoy nos convoca una conversación con un tremendo músico que tiene una larga trayectoria y muy diversa y que ha convertido a este personaje en una fuente muy valiosa de, de consulta, perdón, sobre música de origen popular o de origen urbano, y en especial y por sobre todo con la cueca, ya que es un género que este compositor, productor, guitarrista, cantor, ha ayudado a difundirlo de un modo bastante valioso a través de sitio en internet que se llama cuecaschilena.cl. Eh, Realizó un hermoso documental de la bitácora de los chileneros. Eh, Tiene unas publicaciones de un libro que tenemos por acá que se llama El que sabe, sabe, ¿ya? En donde es una crónica personal de él con la cueca brava. Eh, Fue cofundador del grupo de Kirusa y sin más preámbulos quisiese presentarle a este gran personaje, el cual es Mario Rojas, y que esperamos tengamos una muy grata conversa el día de hoy a distancia. Mario, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la Bien. invitación. No, gracias a ti por estar aquí conversando con nosotros. ¿Cómo ha estado este tiempo de pandemia, primero que todo? Que ha sido bastante extensa hasta el momento, sobre todo tú que estás Bueno, en... la verdad que ha sido para mí bastante agotador, yo diría, porque vivo en el centro de Santiago, todavía no he levantado jamás ¿cómo se llama? Las restricciones, y he estado todos estos meses encerrado, vivo solo, po. Ya. Entonces, claro, ha sido un poco duro, pero bueno, me he dedicado a hacer varias cosas. Estoy dirigiendo una obra de teatro sobre don Roberto Parra, por Zoom, ¿cómo se llama? Un monólogo en realidad. Me he dedicado a pintar, he pintado mucho, he publicado, qué sé yo, mis cuadros por ahí. Nunca me he dedicado tanto, siempre me ha gustado, me he juntado mucho con los pintores, en realidad casi tengo más amigos pintores que músicos, y como he pasado tanto en talleres y he jugado con la multiplicadora, muy poco, hace muy poco ya, porque los fines de semana se me hacen muy largos. Durante la semana no es tanto porque está todas estas reuniones permanentemente o como esta entrevista, esta conversa, este diálogo, eh, es toda la semana. Entonces eso como que mi mente funciona, y el fin de semana solo en este departamento en el centro, que miro para afuera, un silencio absoluto, se me hace muy difícil. Y curiosamente no he hecho canciones, he tocado, he tirado así algunos bocetos, pero no he hecho canciones, estoy terminando un libro también. Entonces, pero la soledad me mata, ya me tiene chato. O sea, yo que muchas veces he buscado la soledad, los fines de semana, así en soledad, son realmente agotadores. Pero es la vida, po, weón. Estamos enfrentando unas circunstancias que nunca nos imaginamos, y hay que vivirla con dignidad nomás, po, ¿ah? Exacto. Oye, Mario, mira, en la presentación estábamos hablando respecto a la importancia y al valor que le has dado a la difusión sobre la cueca, principalmente, dentro de todo tu bagaje artístico y musical. eh, ¿Cómo podrías presentarle o explicarle a cualquier estudiante de cualquier parte del país la cueca que tú viviste o tu formación musical? ¿Cómo explicarte, explayarte desde ese ámbito, perdón?
hacia alguien desconocido que con suerte conozca la cueca o el mundo cuequero que Mira, habita? en primer lugar, yo debo aclarar que soy un tipo totalmente autodidacta. Aprendí porque en mi casa había muchas guitarras. Mi padre era guitarrista, pero no le gustaba que yo tocara la guitarra. Entonces quería que fuera algo, otra cosa, ¿no? Pensaba que me iba a morir de hambre y anduvo cerca. Entonces, pero aprendí, qué sé yo, con los amigos, en la fogata, con una técnica fundamental en mi vida, que ha sido siempre tocar con tipos mejores que yo. Nunca, nunca me ha gustado jugar el rol del profe, de tener que enseñarle cosas a alguien. Siempre he estado en el rol del aprendiz, ¿no? Y en todas las disciplinas del arte. Siempre he estado en el rol del aprendiz porque siento que de esa manera uno tiene un progreso continuo, ¿no? Está siempre tiene algo que hacer, porque siempre tiene algo que aprender nuevo. Cuando uno adopta el rol del maestro y como que llega a un punto, y desde ese punto uno entrega, pero ya llega, en alguna medida, todos te hablan como que tú eres el que sabe todo, y tú lo asumes, tienes que asumirlo, y desde ese punto como que se convierte, yo diría, en una suerte de estancamiento, ¿no? Porque ya no aprendes más. Eso es una aclaración muy importante, yo creo, para mí. Me fui muy joven de Chile, como a los 19 años, ¿no? Viví en Australia muchos años, y allá empezó como mi carrera musical, a pesar que en Chile había tocado mucho, pero onda mucha fogata, mucho compadre, había estudiado teatro también, y, pero no me había dedicado así como a la música profesionalmente. Y en Australia conocí un argentino que venía llegando de París, me acuerdo, y que era un seco, todavía lo es, y súper estudioso. Entonces, claro, con él yo creo que empecé a dar mis primeros pasos de manera para empezar a vivir de la música, ¿no? Eh, Entendí las secuencias de acordes y las escalas asociadas, cosas que en la vida se me ha ido olvidando, solamente las aplico, pero sí, yo creo que ese fue un punto de partida para mí. Yo diría que el folk gringo me marcó mucho, porque yo viví en los 70, casi todos los 70, todos en realidad. Eh, Viví en países anglosajones, viví en Australia, después al principio de los 80 viví en Estados Unidos, una época también en Nueva York. Y, y yo creo que el folk gringo americano fue para mí fundamental. O sea, yo creo que Neil Young, bueno, Bob Dylan indiscutiblemente, Don McLean, Cat Stevens tal vez un poco, eh, o sea, todo eso realmente, Joan Baez, obviamente, era lo único que yo escuchaba en los 70, ¿no? Y siempre tenía la intuición o las ganas de estar en Chile y de transformar ese movimiento del folk asociarlo a las raíces chilenas, ¿no? Siempre tenía como esa motivación, esa impronta, esa necesidad de volver a Chile pronto para instalar eso, esa idea mía. Eh, Porque, claro, Bob Dylan era un tipo que había escuchado mucho a Woody Guthrie, que Woody Guthrie era un cantante folk, absolutamente folk del country,
Music. Entonces, había escuchado mucho de eso como para poder desarrollar el estilo vanguardista que desarrolló después, ¿no? Entonces, bueno, todas esas ideas me pasaban por la cabeza y también tocaba música latinoamericana con Justo Díaz, con el argentino, más que música chilena. Pero yo tenía una escuela que no la conocía realmente en profundidad, que era la escuela de la cueca, porque en mi casa, en las fiestas, mi padre se juntaba llegaban los cuequeros, llegaban, o sea, qué sé yo, Mario Catalán, el Perico, el Baucha, Nano Núñez, grandes personajes hoy día que pertenecen a ese ámbito. Y yo, bueno, no pescaba, era rebelde, me gustaba otra música, me gustaban los Beatles, los Rolling Stones, no sé, otra cosa, ¿no? Eh, Cuando era cabro chico, tenía como 13, 14 años. Entonces no pescaba. Sin embargo, bueno, pasaron los años y volví, había pasado por Nueva York, había escuchado mucha salsa y mucho hip hop también, porque estaba en un momento muy en boga, ¿no? Muy presente, la salsa y especialmente el hip hop. Y iba a grabar un disco como solista, ¿no? Viví en Nicaragua también una época, es una época muy importante. Yo creo que ahí aprendí a hacer canciones y ya no era tan cabros chico. Yo tenía como 30 años cuando empecé a hacer canciones que me gustaran relativamente, ¿no? Antes hacía canciones, pero no me parecían tan interesantes como para mostrarlas, qué sé yo. Entonces, en mi paso por Nicaragua comencé a hacer canciones y bueno, y en Nueva York pasó esta cuestión que empecé a cachar que el hip hop era una cosa poderosa y la salsa también. Y a mi regreso a Chile, que fue finales del 85, conocí a Pedro Fonsea en el 86 más o menos. Y bueno, yo estaba grabando un cassette de música como cantautor y Pedro Fonsea nos conocimos en un taller de literatura. Y Pedro Fonsea andaba con unos bongos siempre, entonces hicimos un dúo y tocábamos en peñas por ahí y Pedro me acompañaba con los bongos y me hacía coros, qué sé yo, de las canciones que yo tocaba. Hasta que, bueno, así nace el grupo de Quirusa. Empezamos a grabar, buscamos otros músicos para grabar ese cassette que era con canciones de Mario Rojas, pero sin embargo se produjo la magia, yo diría que la magia que tiene Pedro Fonsea, indiscutiblemente, su capacidad vocal, es un cantante que yo lo admiro profundamente, yo creo que es el mejor cantante que hay en Chile, así de simple. Y, y sin embargo, entonces él empezó a cantar mis canciones y se convirtió en ese grupo que nosotros llamamos de Quirusa. Y se llamó de Quirusa, no que una expresión del COA, porque teníamos un especial interés en el lenguaje con Pedro. Y en las clases en el taller de literatura que estábamos también éramos los únicos locos por tratar de, de introducir el COA, ¿no? Dentro del taller de literatura y había todas unas viejas estiradas que todos nos miraban raros y nosotros teníamos como ese interés por ese lenguaje marginal, como el slang de los negros, que realmente a esas alturas, principios de los 80, ya se estaba apoderando de la música popular gringa. Entonces así nació De Quirusa, y eso, De Quirusa, jaranero, ¿qué te pasa retobado? Te piola machucado, no sé, gritón, salta para el lado. O sea, eso que hoy en día es una cuestión casi como el vocabulario normal de todo el mundo, de los jóvenes en particular,
en ese momento era muy de vanguardia, ¿no? Esas canciones que cantábamos con De Quirusa. Y, y bueno, viví un periodo de Quirusa que fue importante, sacamos ese primer cassette, que fue verdaderamente muy importante en su momento, y de repente como que me falleció mi padre, que yo había vuelto para estar un poco con mi padre, porque solo alcancé a estar como 3 años, y de repente empecé a buscar el camino de mi padre, sus amigos, ¿no? Roberto Parra, Hernán Núñez, qué sé yo, con él los chileneros, y ahí descubrí la cueca, y descubrí en profundidad la cueca, o sea, Nano Núñez, qué sé yo, que era un maestro, otro maestro también, Fernando González Marabolí, que me explicaron la estructura de la cueca, y ahí me empecé a meter en ese mundo, y claro, yo lo empecé a mezclar inmediatamente con lo que yo traía en la cabeza. Entonces todos me apuntaban con el dedo y decían, oh, este bueno no sabe nada de cueca y se mete a tocar cueca. Entonces al principio era así, pero a la medida que fui haciendo más cosas, siendo como un, eh, un documental que es bastante importante sobre los chileneros, como tú decías, eh, también, ¿cómo se llama? Me empecé a juntar con cuequeros, conocí, o sea, yo creo que yo fui la persona que le abrí la puerta a la cueca a Daniel Muñoz, por ejemplo, ¿no? Al actor, porque nos conocimos, yo le presenté a los chileneros, yo creo que abrí una puerta para entrar en este mundo. Oye, Mario, justamente antes de como pasar a ese punto, me avisan por acá por interno que tenemos muchos saluditos o algunos saludos que quieren pasar por Carmelita Sanros. Saludos y bienvenido. Ya, mira. Mira, desde la página de Facebook de los estudiantes de cine del Liceo Gronemeyer, de Ah, Quirusa, bacán. Gracias, Mario Rojas. qué buena, muchas Oye, gracias. Mario, maravilloso invitado. Saludos, Mario Rojas. Enrique Matus, fenomenal, maravilloso, qué bueno. Andrea Torrejón, saludos y excelente invitado. Qué buena, muchas gracias. Mira, Yayo Castro, qué grato es verte, amigo Mario, y más aún dialogando para la comunidad de mi querido Liceo Artístico. Gracias por este tremendo aporte en la música popular chilena. Un abrazo gigante. Gracias, Yayo, gran amigo. Lito Celi, otro profesor del Liceo Artístico, grande Mario Rojas, consulta, ¿existirá, perdón, un nuevo disco de Flighting Project? Mira, es probable, porque realmente la agrupación, he tenido varias agrupaciones después de Quirusa. Pues primero formé un grupo, Mario Rojas y músicos, eh, eh, o sea, no lo formé yo, sino que se formó en el estudio que me grabó, que era con Toño Restucci, que un tremendo, eh, Leo Cereceda en el bajo, Juan Corch en la batería. Y ese fue una tremenda banda también que tuve en su momento. Como te digo, mi escuela ha sido siempre tocar con tipos que saben más que yo, realmente. Es muy difícil que yo opte por tocar con alguien que sepa menos que yo, porque no sé enseñar, no tengo esa capacidad. Entonces, de ese grupo después nació un grupo que era puros personajes hoy día bueno, se llamaba Mario Rojas y Grupo, pero hicimos un disco que se llamó Música Chilena, música chilena de Alerce, y que, bueno, también toqué con tipos que yo admiro mucho, que Gabriel Escármeta en el teclado, que es el hijo de Antonio Escármeta, Simón Poblete, un tremendo guitarrista. Y bueno, en coros estaba la María Izquierdo y perdón, Manuel García. Mira, Y Manuel García que me acompañó muchos años, ¿no? Había recién llegado a Santiago y lo había conocido yo en Arica. Y un poco lo había convencido que se viniera a Santiago. Lo había conocido en unos talleres que me había tocado ir para allá
yo cachaba, weón, este cabro, weón, no sé, que es como demasiado talentoso, como que le tenía miedo al talento de este weón, porque era muy talentoso y muy humilde además, ¿no? Muy simpático, buena onda, y me acompañó en guitarra, pero muchísimo tiempo, y me hacía coros también, hacíamos como dúo, y hicimos un trío en algún momento con él y ¿cómo se llama? Manuel García y con Daniel Cantillana, que ellos habían llegado juntos de Arica. Ya. Daniel Cantillana de Inti Illimani, ¿no? Que toca viola. Y hicimos un trío, grabamos por ahí un video que todavía no lo podía encontrar, que se llama Nos pusimos los perros muertos. No sé, bueno. Y total que grabamos las canciones mías y Manuel García en guitarra y yo en guitarra y en coros Manuel y el Daniel en la viola, ¿no? El violín. Y después después salió el grupo Música Chilena que sacamos ese disco y bueno, grabé un disco con los santiaguinos también sobre cueca y más adelante de repente apareció Flighting Project, que yo creo que nació en la medida que yo empecé a tocar con mi amigo Felipe Bravo, que es un tremendo músico, que ha tocado, bueno, después y con el tiempo, porque lo conocí súper joven, con los Chancho Piedra, ha tocado con muchas bandas, un tremendo guitarrista. Y bueno, y con Tilo González, por supuesto, en la batería, y Federico Faure. Ese grupo partió, The Flighting Project, partió en el bajo con Jorge Campos, pero Jorge Campos justamente en ese periodo se fue al extranjero y no sé, se salió de Congreso y la grabación, de hecho la primera grabación que se llama Sartén de Estrellas, el que toca es Jorge Campos. Jorge Campos, el Tilo González y Felipe Bravo. Esa era la banda original. Y después, cuando se fue Jorge, el Felipe invitó a Federico Faure a formar parte del Flighting Project y el Tilo, al Tilo, le echó el ojo y se lo llevó para Congreso. Buenísima. Por Oye, encima, Mario, ¿ah? oye, disculpa, que justo iba a decir algo, lo siento. Sí, no, bueno, nada, entonces la última banda que tengo, porque realmente de Flighting Project tocamos harto, hicimos hartos discos, y la última banda que tengo se llama La Feliz Ortiz, Mario Rojas y La Feliz Ortiz, que son unos jóvenes que son extraordinariamente buenos músicos, los hermanos Vázquez y Felipe Ortiz. Y tocamos básicamente jazz huachaca o jazz manouche, ese tipo de cosas, y también las canciones mías, pero llevadas a ese estilo de música. Y me siento más cómodo en este momento, no sé, yo creo que voy a volver a grabar con el Flighting Project porque es una banda extraordinaria y no sé, pues, yo creo que el último disco que hicimos es bien bonito, que se llama Perro Imaginario, pero quiero seguir trabajando. Esta pandemia me interrumpió el trabajo que llevaba con la Feliz Ortiz, porque lo que me gusta de la Feliz Ortiz que es una banda acústica, ¿no? Es con trabajo y con guitarras acústicas. Y claro, es bonito porque es la música de Roberto Parra y también otros temas también de Django Reinhardt y temas míos mezclados con eso y es 100% acústico y los chicos son súper buenos para hacer coro, hacen unos coros súper bonitos. Entonces, nada, hacemos bolero, todo ese tipo de cuestiones, pero no hemos grabado profesionalmente. Ya. Oye, Mario, quizás podrías compartirnos una de tus canciones, alguna que te guste. Igual me gustaría hacer un pedido, que es una de las, con una cueca que participaste en el Festival del Guaso Olmué.
No sé si será posible o ave de luz, o si no, para ti luces del puerto, que también son como grandes íconos. Cualquiera, pues, bueno, yo feliz. Esperemos un segundo. Sí. Esperemos un segundo, vamos a poner una cuestión para apoyar la pata, weón. Tú sabes que, puta, como yo soy, me gusta tocar en boliche, ¿ah? Yo nunca estoy, no soy en realidad solamente de los festivales, me gusta tener un boliche siempre donde tocar permanentemente. Yo toco en La Chimenea generalmente todos los jueves hace muchos años, casi como 10 años, y casualmente toco en el Mesón Nerudiano, que me encanta porque el sonido es bueno, y el sonido, las luces, el público. Pero me cuesta, cuando no estoy tocando en boliches, me cuesta agarrar la guitarra solo, me aburro, fíjate. Tengo que estar tocando con músicos y así en ese ambiente más festivo. A ver, pucha, te juro que no las he tocado ninguna de las dos hace rato, pero Ave de Luz, que es una canción, no sé, tiene la estructura de cueca en los versos, pero es como una especie de folk, y como en los festivales siempre hay que repetir las cuecas, 2 veces se canta porque duran muy poco y los reglamentos, ¿no?, de los festivales que dure la canción 3 minutos, 3 minutos y medio, y las cuecas generalmente duran 1 minuto y medio. Entonces voy a cantar la mitad, lo que corresponde, no lo voy a cantar doble. Ave de Luz. Allá va una ave de luz que habita, morena mi corazón estos días, morena mi corazón estos días, allá va ilumina con su risa, morena el balcón de mi guarida, allá va un ave de luz que habita, pajarito little bird, agua de luna, quiero puro amanecer entre sus plumas y sus ojos claros anidan en el alma que han conquistado mi corazón, habita morena, tiernas plumitas, pajarito amarillo que justo me da corazón, iluminas con tu risa. Buenísima, qué bonito. Oye, qué bonito y qué interesante como el tratamiento que le da, sobre todo al uso del rasgueo, por ejemplo, sobre todo al inicio, porque se logran apreciar como dos momentos, ¿cierto? En la forma de interpretar la guitarra. ¿Nos podrías comentar algo de eso?
tiene estructura de cueca, porque parte con una copla, una seguidilla y un remate, todo eso, pero la pongo en un ritmo que es más folk, y en la segunda parte, yo creo que en la seguidilla, eh, eh, ya la paso a 6 octavos. Y yo creo que, bueno, esto me lo dijo mi amigo Hugo Moraga, que Hugo Moraga, un tipo que yo admiro mucho, fuimos compañeros de curso en la básica y fuimos vecinos también de niños, nos conocemos muy de niños, y me dijo, puta, el intervalo ese que así, agua de luna, esa weá, weón, queda muy buena, porque realmente cambia todo el sentido de la que le pone y le cambia el sentido de la cueca. No sé, fue su opinión, pero ya me había ganado mi guitar pin. Eso, buenísima. Oye, Mario, ¿y nos podrías comentar, por ejemplo, el cómo llegaste a componer esta cueca, la temática, cuáles fueron como tus referencias para poder llegar a este tipo de composiciones que quizás alguna persona, no sé, pues nos vamos a ligar como a estas fijaciones de estética del mundo de los folcloristas, como que no, eso no puede, no se juega, o en el lado de los músicos que, oye, esta cuestión es fenomenal, ¿cachai? Es fantástico, me gusta el juego y el rescate de esta música, este valor que tiene de este nuevo sonido, ¿cierto? Claro, mira, esto ha sido un camino, como te digo, de casualidades y también de obsesiones, ¿no? En algún momento, yo, como te decía, cuando yo vivía afuera, como que siempre pensaba en la música folk y veía cómo se iba desarrollando y decía, chuta, ¿cómo instalar esa idea dentro del folclore chileno, pero realmente rescatar raíces no profundas, no imitar el folk gringo como se hacía muy a menudo, sino que simplemente rescatar raíces profundas que tengan que ver con la cueca? Y sin embargo, eh, caí en una banda maravillosa por lo demás, maravillosa compañía de Pedro Fonseca, José Luis Araya, Gustavo Smith, Andrés Cortés, que hicimos ese primer disco de Kirusa, que fue una banda que abrió las puertas al hip hop, que era algo que no tenía en mente, pero estaba en la mente obviamente de Pedro Fonseca. Yo no, entonces, claro, fue un cambio. Entonces, cuando ya salí, empecé a experimentar en este otro camino, ¿no? Y la primera vez que estuve en Viña fue el 92 y canté una canción dedicada a don Roberto Parra que se llamaba Para ti, Luces del Puerto, y que claro, no tenía nada de estructura de cueca. También salió de una profunda ignorancia, porque yo había escuchado, ya había conocido a Roberto en todo caso, pero yo venía con, no sé, con una fijación. Yo cuando Roberto me hablaba del jazz huachaca y yo no lo había escuchado con atención, yo decía, jazz huachaca, puta, a lo mejor habría que mezclar un poco de jazz con cueca, ¿no? Entonces, así nació esta cueca porque yo hice como unas secuencias de jazz y le puse cueca encima, algo de cueca, ritmo y cosas, y también giros en el lenguaje de la cueca. Y claro, era muy experimental en su momento, y la canté en Viña y me pifiaron a muerte. Me pifiaron a muerte todo eso Oye, pero malandro. sí, oye, pero a ver,
es bueno tomarlo como de varias aristas, porque, claro, po, hay mucha gente que lo pifió, pero también mucha gente que amó el tema también, po. O sea, Sí, de claro. partida, todo el trabajo musical que también que se da en esa época en el Festival de Viña de los arreglistas, de los que orquestaban con esta tremenda orquesta que tenía el Festival de Viña, imagínate orquestar este tema, ¿cachai? Bueno, a mí me pasó una cosa extraordinaria. Porque todos los músicos creían que iba a ganar, toda la orquesta estaba loca porque era una cosa muy rara, ¿no? Me dirigió la orquesta del maestro Juan Codech, mi gran amigo, y toqué con Toño Restucci, ¿no? En el escenario. Y cuando empezaron a pifiar, el Toño se metió dentro de la guitarra, un poco. Y por suerte yo, weón, no desafiné ni una nota, pero sí, cuando veo esa grabación, me doy cuenta que está, es un bonito como espectáculo, pero la manera de cantar y todo eso, yo como que no era como que había caracterizado un poco, yo diría, caricaturizado, ¿no? El estilo de la cueca brava, la cueca chora. Eso lo veo ahora con la distancia, el tiempo, ¿no? Pero no fue por eso lo que me pifiaron. O sea, lo que me pifiaron era porque era una especie de cueca y yo no estaba vestido guaso, sino que estaba vestido como don Roberto Parra, no sé, con sombrero. Él me había prestado sus anillos, estaba vivo Roberto. Me había prestado sus anillos, o sea, para verme así como un compadre bacán, así, de Case Remolienda. Pero en esa época no se comprendió ese concepto, simplemente la gente pensó, dijo, es un argentino, un hueón que canta tango. Entonces, claro, la gente está enojada, qué sé yo. Oye, y podríamos escuchar en esta, así como tú comentabas, esta lejanía de observarte como con esa caricaturización que hiciste, quizás cómo sería escucharlo en una versión como tu visión actual de cómo interpretarla, como para escucharla. Sí, Mientras te preparas, podemos leer unos saluditos que también nos mandan todavía encantado, encantado. aquí en Facebook, esperando. Roberto Cárdenas, interesante y Bueno, nutritiva historia de vida y arte. Un maestro, un gran saludo cariñoso y fraternal. Uno de los profesores de artes visuales y también músico del Liceo Artístico. qué bien, un gran Daniel, abrazo. gran invitado, Daniel Hidalgo. Zaira Mascareño, tremendo Mario Rojas. Buenas, gracias. Eso. Sí, Mario Jofré, grata presencia y diálogo. Un grande, hermosa canción. Por Ave de Luz debe haber sido. Del Sí, Animatus, qué bello. Eso. María José Colarte, también colega del Liceo Artístico. Ahí manda sus aplausos. Oye, Mario, estaríamos encantadísimos de escuchar este Para ti Luces del Puerto, que... sí, claro, esta canción nació con el proyecto de la Negra Esther, y que tuvimos con Roberto y con los mismos actores y con De Quirusa antes de que volviera Andrés de París. Y bueno, esa es otra historia, una historia larga, pero no la voy a contar. Simplemente era que Roberto hablaba mucho de Luces del Puerto, este boliche en San Antonio, en el puerto de San Antonio, en el Cerro Alegre del puerto de San Antonio. Y alguna vez lo fui a conocer y ya no existía, ¿no? Entonces escribí esta canción inspirada en eso, en el Luces del Puerto, que es donde don Roberto conoció a la mítica Negra Esther. Y aquí está.
siguiendo la luna hasta tu puerta y tu encanto de perfume y miel. Qué inquietud mi corazón, tañe una cueca, brava, coquetona, antigua cueca de burdel. Ya no hay más luces del puerto, cerro alegre, flor de cabaret. No hay canción más que la del cabro Roberto, ni voz que la cante mejor que su mina fiel. Ay, trompo, cucarro es el tiempo, gira y gira sobre el asfalto, media vuelta tras un beso, su cintura entre mis brazos. Gran bacán que iba de guapo por la vida, viejo parra, lacho y buen cantor. Llegó al puerto de San Antonio, muy buen día. Encontró el amor y lo perdió en esa estación. Ay, trompo, cucarro es el tiempo. Gira y gira sobre el asfalto, su cintura en los recuerdos. Y un pandero entre las manos. Caramba, mira, fíjate que para ti luces del puer y tu encanto de perfume y miel. No hay canción más que la del cabro Roberto, ni voz que la cante mejor que su negra piel. Cara, 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 cara. Cara, 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 cara. Buenísima, qué bonito. Oye, ¿es idea mía? Porque como mientras te escuchaba, estaba como recordando este trabajo que hablábamos en un inicio de este documental de la bitácora de los chileneros, y creo que es la misma secuencia armónica con la que parte el Exactamente, documental. sí. Hice esa secuencia armónica con el trompetista Johnny Campo de Nicaragua, amigo mío de miles de años de Nicaragua en realidad. Y claro, él improvisó sobre esta secuencia armónica. Entonces, Claro. De hecho, creo que por aquí tengo para compartir un poquito pantalla de ese momento, que es cuando parte esto. ¿Ya? No sé si se logra. Y es donde, después de esta sección, parte magistralmente la trompeta, y creo que le da todo el carácter al documental también. de verdad. Bueno, al menos como para recordar ese momento. Oye, Ese gran personaje maravilloso. Nano, ¿no? Oye, ¿cómo fue la experiencia de armar este documental y vivir y tratar de retratar en este espacio? Mira, conté con colaboración muy importante de Rodrigo Torres, profesor de etnomusicología de la Universidad de Chile, que es un gran amigo que siempre ha estado presente en todos mis proyectos, porque es como poder contar con una especie de yo dijera, espérame, como una especie de dialéctica, alguien que te devuelve las ideas, pero que te las devuelve
enriquecidas. Eso es lo que me pasa con Rodrigo Torres, por eso siempre trabajo con él. Y porque así fue este documental. Yo le conté a Rodrigo que iba a postular a un proyecto para hacer un documental de Nano Núñez, y nada, en esas conversaciones, esa dialéctica, fue naciendo el concepto de este documental, y yo creo que es una joya, porque a los pocos años, muy poco tiempo, empezaron a fallecer los chileneros, y claro, y quedó ese documento muy, muy bello, ¿no? De Nano Núñez y todo eso. Lo que me pasó, realmente lo que me inspiró a tratar, porque yo sabía quién era Nano Núñez, sabía desde niño, porque mi padre lo mencionaba, porque seguramente había estado en mi casa. Eh, entonces, pero sin embargo, y sentía una profunda admiración. Yo sentía que era un gran compositor y un tipo súper inteligente, además. Más encima lo había conocido por ahí en una visita a la SCD, ya a mi regreso, y había conversado con él. Entonces lo vi en algunas entrevistas en la tele, eh, donde siempre era como el, era el invitado como el rotito simpático, ¿no? Como el roto que tiene la picardía, porque una cosa muy interesante es que la oligarquía chilena, el único valor que le reconoce o le asigna al roto chileno, es decir, al mestizo, al mestizaje, ¿no? Que es de quien se quiere separar, quiere establecer una distancia, como que le incomoda, ¿no? Ese Chile no tan blanco, como que, a pesar que estamos hablando de Nano Nuño, que era colorado rubio cuando chico, le decían el rucio tomate, cuando guagua. Pero no sé si me explico. A ese personaje del roto, que era con el que él se identificaba, obviamente, eh, él, entonces, siempre en los programas yo veía que lo hacían, lo convertían en esta caricatura, ¿no? Yo lo vi, me acuerdo en un programa Bellavista 0990, era algo así, era un programa que había de entrevistas, y, y yo me daba cuenta que Nano quería hablar más profundo acerca de la cueca, de su vida y todo, y no lo dejaban, ¿no? Era tal vez algún programa con Don Francisco, Bodanovich, y entonces lo tenían, incluso estuvo en ¿Cuánto vale el show? Y le pusieron el viejo de las cucharas, porque hacía sonar las cucharas. Entonces, realmente eso me ofendía demasiado. Es como la caricatura que se vendía, o sea, no se vendía, se esparcía como en esta imagen de los, del chico, los perlas. Los Perlas, y Sí, hay alguno que otro documento en donde, no sé, pues aparece también Mario Catalán en los sábados gigantes y también lo tratan ahí de toca, caracterizar ahí como el toca con mi flojo. padre. Mi ¿Ah? padre toca en esa oportunidad. Qué buena, güey. Claro, no, pero mira, Mario Catalán ya es una etapa distinta. Exacto. Son dos. Los Perlas eran unos tremendos músicos. Ambos eran músicos. Entonces jugaban ese rol, hacían ese rol del rotito. Era una especie de caricatura que hacían ellos, Exacto. pero era interesante, ¿no? Pero obviamente que era una caricatura. Los dos, el Perla Grande era un guitarrista de jazz extraordinario y el otro era un acordeonista extraordinario, entonces hacían un show increíble, ¿no? Y Mario Catalán, fue gracias al dúo Rey Silva, ¿no? Fue que apareció realmente en los discos, mucho antes de los chileneros, llevando ese estilo de la cueca, porque Alberto Rey
era un personaje, o fue un personaje muy importante dentro de la música popular, ¿no? Dentro de la música popular, con raíz folclórica, ¿no? Entonces introdujo cosas muy vanguardistas, siempre andaba buscando, tocó con Víctor Jara en algunos temas. Entonces, Alberto Rey del dúo Rey Silva incorporó a Mario Catalán por su estilo de cantar cueca beguina, como se entendía, ¿no? La cueca, que es la cueca brava que entendemos hoy día. Y entonces ya sonaba el nombre de Mario Catalán en los años 50, 60. Pero el disco de los chileneros sale el 67, el primer año bueno, el año que murió Violeta Parra. Sucedieron muchas cosas el 67. Fue un año muy especial. Pero volviendo al tema que yo te quería contar, es que esta imagen del roto que quería la vender. imagen de Nano Núñez, que lo inducían siempre los periodistas a hacer el gallo, a no tomarlo en serio, ¿no? Sino que hacerlo el gallo, el chistoso, el que cuenta la talla y ya, chao. Ya dijiste la talla, chao. Y eso, y yo lo veía que tenía una tremenda ansiedad, unas ganas de poder explicar este tema, ¿no? Lo profundo de la cueca. Y entonces postulé un fondar y sacamos un fondar y para ponerle cámara a Nano Núñez. Y se llamó originalmente el proyecto La Cueca Brava de Nano Núñez, porque Nano Núñez la bautizó de esa manera, porque era de los barrios bravos, ¿no? La Cueca Brava. Entonces, ponerlo a conversar directamente en cámara, libre, ¿no? O sea, sin meterle las preguntas, haciéndole preguntas, pero poniéndolo solamente a él, y también dando unos talleres en la casa con los santiaguinos, y como que creamos todas esas situaciones para que se explayara. Y bueno, y lo mismo hicimos con el Baucha y con el Perico, ¿no? Que eran los tres últimos chileneros que quedaban, bueno, de los originales que quedaban, ¿no? Hicimos una fiesta donde se juntaban los cuequeros por lo general en la Biseca, cerca de la estación central, un asado, y ahí los juntamos porque andaban peleados ellos, no se hablaban hace mucho tiempo. Héctor Pavés los había juntado antes para unas actividades, pero esta fue para hacer este documental. Y nada, el haber hecho eso quedó un testimonio muy grande, y te puedo asegurar, o sea, no, sin la más mínima duda, de que ese documental fue mucho más importante para la cueca brava, ¿no? Para que se estableciera esta cantidad de grupos que hay. A pesar que los tres, con el Álvaro Enrique, que habían cantado cuecas de Roberto Parra, ya habían producido un fenómeno, pero el fenómeno y eso era el fenómeno de la cueca chora, digamos, de Roberto Parra, pero el fenómeno de la cueca brava, yo creo que nace a raíz de este documental y un posterior disco que hicimos junto con Daniel Muñoz como productor, y yo fui el director de ese disco y productor también, que fue Los Chileneros en Vivo, ¿no? Que lo hicimos en la sala de la SC. Sí. Yo creo que eso fueron como las bases para el movimiento de la cueca joven, que nació a partir Yo de... fui el producto de uno de esos que escucharon esos discos y me empezó a gustar, y también, pues. Claro, y yo creo que es muy pocas personas que no hayan visto el documental de Nano Núñez, o sea, que están metidos en la cueca. O sea, los grupos de cueca
salieron, yo creo, ese documental fue importantísimo para eso. Y también el sitio web cuecachilena.cl, que duró como 18 años, pero después ya no lo podía seguir manteniendo y era mucho trabajo, ¿no? Oye, creo que hay unos últimos saluditos, Mario, como Ya, para pues, empezar a despedirme y quizás hacer una última preguntita. Qué gran trabajo, Mario, ese rescate del arte que por años mantuvieron en los bajos fondos para el elite chilena. Artistas como Roberto, Lalo, Nano, Baucha y tantos otros. Me emociona. Pablo Foix manda un ese- saludo para Pablo. Javier Figueroa, qué maravilloso. Nos manda de Gracias, mensaje. Mira, Javier. manda unos grandes aplausos. Lito Celi, gracias Mario por tu historia y canciones. ¿De qué forma crees que hay que posicionar a Fernando González Marabolí en la educación chilena? Pregunta. Fundamental. Es una gran pregunta, Sí. pero Cine el cine de Guillermo Gronemeyer, La Bitácora, es literalmente un ejercicio documental patrimonial de salvaguardia de cultura popular. Un excelente archivo. Mira. sí, yo también creo que, gracias, de todas maneras, Oye, Guillermo. eso de Marabolí, como para ir cerrando, como, ¿cómo crees tú que estos personajes debiesen incidir en la educación musical o en la educación artística en Chile? Definitivamente, Fernando González Marabolí debería ser incorporado. Por ahí tenía un libro, a lo mejor lo tengo sosteniendo este computador, el libro maravilloso de chileno cueca tradicional. Mira, de hecho, vamos a jugar a. Creo que lo tengo acá también. Este. Maravilloso libro de. Exactamente. Sí, Yo creo que, de hecho lo digo en mi libro, el que sabe, sabe, y yo creo que el Big Bang del movimiento de la cueca o de entender esta cueca como el arte del roto chileno, ¿no? Como la esencia de la chilenidad mestiza, eh, está en este libro y en ese, el Big Bang, yo llamo al momento cuando Fernando González Marabolí escuchaba que era un matarife, ¿no? Trabajaba en el matadero, sacrificando animales, como el Bauchita también, el Baucha de los chileneros. Eh, pero sin embargo traía una trayectoria de la cueca de su tío, de sus abuelos que habían cantado cueca desde siempre, y había tomado muchos apuntes y había creado realmente un concepto eh, que es muy original, que es muy propio, pero muy creíble. Yo lo entiendo de música, de la historia de la música de la cueca, que viene de los árabes, ¿no? Viene del mundo morisco. De hecho, ese pandero chileno, este pandero hexagonal, ¿no? Solamente existe en el mundo árabe y en Chile. En ninguna parte de América Latina existe este instrumento. Existe, por supuesto, ese pandero, pandereta. esa pandereta que tocan los brasileros, como los del Ejército de Salvación y los canutos un poco, pero este instrumento así hexagonal, a ver, así, Sí, perdón, a ver, el pandero chileno, claro, existe solamente en el mundo árabe y en el mundo nuestro. Entonces, Fernando González Marabolí establece esa relación y con elementos de numerología, con elementos de filosofía, con todo lo que leyó en su vida, porque leyó mucho. Y un día, Fernando González, que leía a Samuel Claro Valdés, que era un gran académico, un gran investigador de la música, lo leía en el Mercurio, y un día fue hasta su oficina y le puso un legajo así de documentos que había escrito durante toda su vida, y se lo puso en la mesa y le dice: mire, yo lo estaba leyendo en el Mercurio, pero yo creo que a usted le falta entender lo que es la cueca en realidad. Es,
Y para ser bien sincero, yo creo que usted me necesita a mí. Yo lo necesito a usted. Maravilloso. Eso yo creo que es el Big Bang de todo lo que existe hoy en día en la cueca. Y ese es Fernando González Marabolí, un sabio, un tipo inteligentísimo, un tipo que realmente influenció este concepto creó este concepto de los cuequeros como grupo al crear los chileneros. Fue gran parte, en los chileneros fue como una idea propia que tenía Fernando González Marabolí, porque el cantor de cueca era un tipo que transitaba solo, pero nunca había existido un grupo de cueca brava, y los primeros fueron los chileneros, y eso yo creo que era una idea que estaba en la cabeza de Fernando González Marabolí. Exacto. Oye, Mario, qué buena conversación. Ha sido muy grato poder como viajar entre todos estos universos de la música popular y que también se aunan en este mundo que es de la cueca. Y bueno, más que nada agradecerte, también dejar invitados a todos y todas a leer estos hermosos, grandes libros, El que sabe, sabe, y Chileno a Cueca Tradicional de Samuel Claro Valdés y Mario Rojas, que están acá presentes para poder ir nutriéndose, ir entendiendo un poco esta sensación de, no sé si decir nacionalista, pero como esta visión hacia la cueca que sale de este dogma, como se vende mucho, como tú decías, se caricaturiza. Siendo que este es como la manifestación pura del pueblo chileno, del roto, que va más allá de la caricatura, sino que de las vivencias propias de la gente, ¿o no, Mario? Claro, por supuesto. O sea, lo que hay que entender es que el roto chileno es es una expresión de un personaje de toda América Latina, ¿no? Y que sale cuando aparecen las repúblicas, ¿no? Cuando aparece el Estado, los países se independizan de la corona. eh, Resulta que emerge también un nuevo modo de producción, aparte de la hacienda, ¿no? Antes existía la hacienda, el fundo en Chile, donde nosotros, la gran mayoría, somos descendientes de esa hacienda, o sea, el 80% de los chilenos venimos de esos inquilinos, que eran como unos siervos de la tierra, que eran unos grandes señores feudales que eran dueños de la tierra y tenían a trabajadores, ¿no? Que eran cautivos porque les daban un pedazo de tierra y trabajaban solamente por quedarse con una parte de la cosecha o, no sé, tener una vaca o una cuestión así, ¿no? Pero un espacio. Pero cuando nace las repúblicas, nace el salario también, ¿no? La idea de ganarse unas lucas en las grandes obras, los grandes trabajos que comienzan a ejecutarse en las repúblicas de América. Entonces aparece el roto chileno que anda buscando su vida, sale del fondo, deja de ser el servo de la tierra y va a recorrer los caminos a buscar el trabajo, y también se convierte en el asaltante. Y también es el tipo que es más presente en la chingana, que es lo que crea la vida alegre chilena, que eran unos lugares que se ponían alrededor de las ciudades, unas ramadas, que es lo que recordamos para el 18 de septiembre, las ramadas, la fonda. La fonda era un lugar donde se llegaba bueno, se cantaba, se comía, se tomaba un copete, también había niñas que te atendían muy bien. Y eso, en la medida que evolucionó, pasó a la casa de remolienda. Y en el centenario, cuando había que identificarnos nosotros frente a América como nacionalidad, no se escogió al roto como personaje porque estaba muy asociado a la vida alegre y al prostíbulo y
al lenocid, el lenocid y a un mundo que no cabía dentro de educación. Entonces se tomó como ejemplo al Guaso Manso, ¿no? del Fundo, y se creó durante todo el siglo XX, se instaló esta idea del Guaso y su China. Exacto. Y el cuento del roto quedó barrido bajo la alfombra hasta que llegamos al 2000 y de ahí en adelante recién pudimos rescatar el roto chileno. Exacto. Oye, Mario, qué buena conversa ha sido en esta mañana. Agradecerte por todas estas vivencias, por esta música, por todo lo conversado. Agradecidos también de aquellos asistentes, de aquellos que comentaron, nos aportaron con preguntas y dejarles invitados para hoy en la tarde, en donde vamos a tener como invitado, les digo inmediatamente, a Cristian Báez, autor del libro Cautivos y de los zoológicos humanos, ¿ya? A las 4 de la tarde por esta misma página para que puedan asistir y el resto de los días también vamos a tener a grandes invitados. Mario, muchas gracias por compartir con nosotros, que tengas un muy buen día. Muchas gracias a todas y todos por asistir y que tengan una excelente semana y traten de asistir al resto de los diálogos sobre educación artística. Muy amable, muchas gracias a ti y a todos. Gracias, Mario. Gracias a todas y todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Igual.